dos de los atributos de Dios. Uno es la santidad de Dios y el otro, que hemos visto durante 3 o 4 semanas también, es acerca de la fidelidad. La santidad y la fidelidad de Dios. Y hoy, tal como hemos puesto en el grupo de la Iglesia, vamos a estudiar también otros de los atributos de Él, otros de los atributos preciosos de Dios, porque todos son preciosos, que es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Así que si hay alguien aquí que sea muy paciente, que nunca te impaciente, el estudio no va para ti. Este estudio va para los impacientes, porque el Dios de la paciencia nos ayuda en nuestra impaciencia. La Biblia nos enseña mucho acerca de la paciencia de Dios. De hecho, lo califica así. Mirad, es un título precioso. Mirad lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Muy bien. Fijaros que dice el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Qué título más hermoso se le da aquí? El Dios de la paciencia. Y en realidad, hermano, si te pones a mirarlo fríamente, es uno de los títulos en el que se defiende muy bien a Dios. Porque cuando tú lees la Escritura, tú ves que Dios es muy paciente, muy paciente. No me extraña que aquí se hable de que el Dios de la paciencia, porque ante el espectáculo que muchas veces los seres humanos dan, y su iglesia también da, y su pueblo da, el Dios de la paciencia es muy importante. Pero da mucha tranquilidad. Da mucha tranquilidad. Efectivamente, da mucha tranquilidad que tenemos un Dios que está lleno de paciencia. Eso dice tardo en la ira también. Sí. Por solo paciencia. Sí. ¿Qué significa la paciencia? Pues te voy a decir 3 definiciones que da el diccionario acerca de la paciencia. Y después vamos a ver otra definición de la paciencia de Dios. Lo primero, en cuanto a la definición que da el diccionario acerca de la paciencia, dice, primera definición, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Segunda definición, capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Y la tercera definición que da es facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Eso es un poco lo que el diccionario nos dice acerca de esta definición de la paciencia. Otra definición de la paciencia que ya incluiría a Dios dentro de esa definición podría ser esta de un teólogo que dice: la paciencia de Dios es su propia y libre decisión de detener su justo juicio por los pecados debido a su deseo de que todos los hombres se arrepientan y se salven. Te lo repito. La paciencia de Dios es su propia y libre decisión de detener su justo juicio por los pecados debido a su deseo de que todos los hombres se arrepientan y se salven. Es decir, Dios no responde como debería responder cuando transgredimos las normas de Dios, cuando cometemos pecado. Dios no responde de la forma en que merecemos. Dios responde de otra manera. Si Dios respondiera de la manera que merecemos, ninguno estaríamos ahí. Ninguno estaríamos aquí. Y Dios siempre nos da nuevas oportunidades, siempre nos da nuevos comienzos, porque es el Dios de la paciencia con nosotros. Y esta definición tiene que ver mucho también con el texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que todos conocemos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que no haya leído? Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. El Señor no retarda su promesa según algunos. ¿Por qué el Señor tarda tanto? ¿Cuándo va a venir el Señor? Hay que ver lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Y nos ponemos nerviosos que el Señor tiene que venir, ¿cuándo va a venir? Y esto. Y sin embargo dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente. Viene cuando tiene que venir, no cuando nosotros queramos. Eso es paciente para nosotros. ¿Por qué no viene? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando en su paciencia que la gente lo conozca. Lo más fácil en un sentido para Él sería venir ya. O sea, Él puede venir en cualquier momento. ¿Pero por qué no viene? Pues no viene, entre otros motivos, porque Él quiere que la gente lo conozca. Porque todavía no hay tiempo. Todavía no es el tiempo. Pero esto tiene una implicación para nosotros. Este texto, que muchas veces lo idealizamos y hablamos de Dios, de que Dios es muy paciente, que bueno que Dios es muy paciente, y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es verdad, pero esto tiene otra lectura que tiene que ver con la Iglesia. ¿Qué otra lectura encontramos aquí? ¿Qué nos dice a la Iglesia ese texto? Que trabajemos para que se desarrolle más. Exactamente. O sea, el Señor tiene paciencia y quiere que todo el mundo lo conozca. En la medida en que la Iglesia no se mueve, en la medida en que la Iglesia no predica el Evangelio, en la medida en que no anunciamos las buenas nuevas de salvación, el Señor va a tardar más. Porque lo que la Iglesia necesita, lo que nosotros necesitamos como Iglesia, como creyentes, es anunciar las buenas nuevas, que la gente escuche el Evangelio para que Cristo venga lo antes posible. Pero si nos quedamos en casa, si ocultamos el Evangelio, si no predicamos el Evangelio, y el Señor quiere que la gente vaya al arrepentimiento, el Señor va a tardar más. Este es uno de los motivos más poderosos de evangelismo y de misiones. La segunda venida de Cristo no solamente tiene que ver con una doctrina, no solamente tiene que ver con lo que nos dice la Escritura en ciertos aspectos, sino que la segunda venida de Cristo también es un acicate y como un arreón que nos da la palabra de Dios para predicar el Evangelio. Porque cuanto antes se arrepientan, antes vendrá Cristo. Es que me estaba acordando del versículo donde dice que los que cogieron para servir las mesas, como ayudaban al pueblo, hacían favores con el pueblo, se extendían hacia afuera, el Señor agregaba cada día a los que habían de cesar, porque ellos salían afuera y se daban a conocer afuera con el ministerio que el Señor le había dado, ayudando a los demás y sirviendo las mesas y eso. Así agregaba el Señor los que habían de cesar. Pero si no salimos afuera, ¿cómo van a conocer a la gente? Y no solamente con el ministerio que es verdad, de las mesas, sino que dice también que todos los días salían. Todos los días salían a predicar, por las casas y en el templo. Sí, pero ahí yo me estaba refiriendo que cuando los discípulos dicen que ellos sirvieran la mesa para ellos dedicarse a la predicación del Evangelio, también los que estaban haciendo las mesas no eran los apóstoles que estaban predicando el Evangelio, sino era la iglesia, como yo digo, los más que no tienen renombre. Eso también ayudaba a que el Evangelio se extendiera. Y por eso agregaba el Señor, a través de ellos, agregaba el Señor los que habían necesitado. Cuando lo que estábamos hablando antes, la oración, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, cuando una iglesia vive conforme el modelo que encontramos en la Escritura, esa iglesia, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallos, esa iglesia irá adelante y cambiará, porque la gente ve, aunque queramos que no, la gente ve donde hay un oasis de tranquilidad, de paz, donde se vive, la gente lo que no quiere es la hipocresía. La gente lo que no quiere es la típica persona que te dice una cosa y vive otra. Pero cuando la gente ve a una iglesia que se abre, que ama, que cuida, que se da a las personas enfermas, etcétera, 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 eso es un poder, eso es una cosa que es imparable. Ese fue el secreto de la iglesia primitiva.
Ese fue el secreto. La Iglesia primitiva no le daba importancia a los locales, ni le daba importancia a cosas que nosotros le damos importancia hoy en día. La Iglesia local le da importancia a la gente. A la gente. Y cuando se nos olvida a la gente, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Porque la Iglesia está para predicar el Evangelio a la gente, para ayudarnos para los unos a los otros, porque somos personas, para animarnos. Y eso es algo imparable, el amor que la Iglesia primitiva tenía y compartía entre ellos. Como decía Tertuliano, mira cómo se aman, ¿no? Cuando eso se ve, eso es algo, y es lo que pasaba. El Señor añadía a cada iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Cuando la iglesia hace su función, el Señor hace la suya. Sí. Así que fijaros. La iglesia tiene que concienciarse que cada uno es la persona misma la que siente el deseo de hacer una cosa que la haga, que no espere que el otro lo haga, sino que si yo tengo el deseo de predicar o de salir a evangelizar o de ayudar a cualquiera, pues lo tengo que hacer yo, no esperar que el otro lo haga. Que cada uno se conciencie de lo que tiene que hacer. Efectivamente. La iglesia tiene que favorecer, tiene que tener planes y estructura y modelos, y tiene que tener, tiene que capacitar. Esa es una de las funciones de la iglesia. Pero en definitiva, al fin y al cabo, es uno el que te ha comprometido. Es uno el que tiene que compartir, el que tiene que predicar, el que tiene que ofrendar, el que tiene que amar. Es uno el que tiene que hacerlo. Porque el Señor cada uno nos da un don o varios dones o maneras de ser, como esto de la tranquilidad. Sí. Cada uno tiene que moverse en leer y lo que ponga. Así que fijaros, hermanos, que una de las cosas que encontramos en la Escritura es que la paciencia de Dios, como vemos en 2 de Pedro 3:9, la paciencia de Dios se muestra claramente con los pecadores. Él no quiere que ninguno vaya y perezca, sino que todo el mundo se arrepienta. Como he dicho, esto es algo que es un bofetón a cada uno de nosotros. No me refiero a nosotros que estamos aquí, sino a su pueblo en general, porque tenemos que predicar el Evangelio, porque el deseo de Dios es que todo el mundo se arrepienta y lo conozca. Otra cosa que encontramos en la Escritura en cuanto a la paciencia de Dios es que no solamente la paciencia de Dios se ve con los pecadores, con los incrédulos, igual que la tuvo con nosotros también, sino que la paciencia de Dios se muestra también con nosotros, con los creyentes. La paciencia de Dios se muestra claramente también con los creyentes. Mira lo que dice en Jonás, en el capítulo 1, versículo 1 de Jonás. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Jonás 1:1, ¿quién lo tiene? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Bueno, y lee también Por eso digo, sí. solo uno. Lee también el 2 y el 3. Vale, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muy bien, este es el capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. La primera vez la encontramos en el capítulo 1. Vino palabra de Jehová. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Entre el capítulo 1, versículo 1, a este capítulo 3, versículo 1, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado para que Dios vuelva a repetir la orden a Jonás? ¿Qué ha ocurrido? No lo hacía lo que tenía que hacer. Desobediencia. No hacía lo que tenía que hacer. Desobediencia. Entre este capítulo 1 y el capítulo 3, 1, hay un mundo. Hay un mundo. Es un mundo, además es apasionante,
está la voz de Dios, el mandato de Dios, la desobediencia de Jonás. Jonás no quiere prestar atención a lo que Dios le ha dicho. Jonás es un nacionalista judío convencido, no quiere ir a Siria a predicar a los gentiles allí, y le da la espalda a Dios. Le da la espalda a Dios, no quiere hacer caso a la voz de Dios. Y ya sabemos todo lo que ocurre: coge un pasaje para un barco para ir a Tarsis, hay una movida allí, el mar empieza a moverse, a haber tormenta, los marineros cada uno tiene sus dioses, pues dicen qué está ocurriendo aquí, y Jonás dice: el problema soy yo, echarme a mí nada más, porque esto está ocurriendo porque Dios me ha dicho algo y no lo estoy haciendo. Lo echan al mar, viene el gran pez, se lo lleva, está 3 días en el gran pez, llega un momento en que el pez lo expulsa, y todo, desde un capítulo 1 al capítulo 2 hay una tragedia enorme, al capítulo 3, una tragedia enorme. Y en esto se ve también algo que es hermosísimo, que es la paciencia de Dios con Jonás. Porque la paciencia de Dios con los pecadores es una paciencia tremenda. De hecho, es una paciencia por la que vino Cristo a morir por los pecadores. Pero la paciencia de Dios con su pueblo también es algo tremendo. Aquí tuvo mucha paciencia. De hecho, obró maravillas para que Jonás fuese hacia donde tenía que ir a predicarle a un Pero qué bueno que él se diera cuenta de que era culpable. Sí, se dio, lo supo. Que eso Lo supo. tendría que hacer reflexionar, que nos diéramos cuenta cada uno cuando metemos la pata. Bueno, lo malo es que nos demos cuenta, no queramos hacerlo. Pero bueno, que estoy diciendo que es una enseñanza, que él se dio cuenta y reconoció que no estaba haciendo bien. Pero te voy a preguntar, nivel yo no escucho que esto sí que todavía está haciendo esta relación, ¿verdad? Nínive estaba en lo que era Asiria, y Nínive está hoy en Irak. Irak. Forma parte de Irak. Yo creo que este nombre no lo he escuchado. Sí. Ya no es Nínive, ya no se conoce como Nínive, como tantas otras partes de aquella época, ¿no? Creo que es Irak, me parece. Y entonces, pero forma parte de lo que es el país de Irak hoy en día. Es lo mismo que estoy yo leyendo y hablaba de Turquía. Y digo, Turquía hoy lo que existe es la religión. No, en la Biblia no te habla de Turquía, Bueno. en la Biblia te habla ahora actualmente Turquía, Ya, por eso digo, pero hoy lo de que hay Macedonia, ¿no? De cristianos. Asia Menor. De Asia Menor, esa. Que hoy cristianos no van allí, me parece. En que lo que hay- Turquía sí que hay cristianos. Sí. Empezó a- No, No es en un- mayoría, pero sí hay cristianos. Es un grupo minoritario, como pasa aquí en nosotros. Es un grupo, la iglesia, de hecho, un misionero español, Carlos Madrigal, estuvo muchísimos años, ya está jubilado, está viviendo otra vez aquí, pero durante muchísimos años está en Turquía y ha formado una de las iglesias más grandes que hay evangélicas en Turquía, y ha fundado varias iglesias también. Es un misionero que se fue hace muchísimos años con su esposa, nadie daba un duro por él, pero el Señor sí lo daba y el Señor lo bendijo, Carlos Madrigal. Y hay iglesias. Por lo que Iglesia yo digo, Católica porque Ortodoxa. se ve Sí. que hablan mucho de Dios, pero son musulmanes. Hay una mayoría musulmana. Hay una mayoría musulmana. Lo que pasa es que también, como dice Conchi, también está la iglesia ortodoxa. Que no olvidemos nunca que estamos hablando de Occidente. En Occidente es la iglesia católica, la predominante. Pero en Oriente está la iglesia ortodoxa, está la iglesia bizantina, hay iglesias cristianas, no son como la iglesia católica, pero muy parecidas en muchos sentidos, en otros no, lo que es la iglesia oriental. Y entonces en estas iglesias, la iglesia chipriota, en Rusia pasa igual también. Entonces son iglesias muy similares a la iglesia católica en ciertas doctrinas, en otras no. Pero son la iglesia fundamental, más importante. Lo que pasa es que en todo este tipo de religiones, el grupo más mayoritario son la iglesia musulmana, son los musulmanes. Y en Turquía hay cierta permisividad leve. Por ejemplo, en Irak es muchísimo más complicado, que os voy a contar de Afganistán. En otros lugares más complicados. Ahí hay alguna
con cierta leve, digo, no es una cosa... Es que Turquía pero es un país confesional también. a confesional, sí. En Grecia antes por resfriar. En Grecia también hay iglesia cristiana evangélica. Sí, sí. Sí, sí. ¿La podéis resfriar con el coche y con el aire acondicionado? Ya, no te puedo. Yo creo que hijos de Dios, que sean poquitos, 3 o 4 o 5, pero yo creo que hay en todo el mundo. En todos los países. Y no solamente lo que conocemos como iglesias evangélicas o iglesias protestantes, nos podemos llevar más de una sorpresa con grupos que parece que no son evangélicos y tal, y te conocen también al Señor. Entonces, pero sí, allí en Grecia y también hay iglesias evangélicas, por supuesto, y hay un movimiento, y hay, sí. Así que fijaros, hermanos, que vemos que el Señor tiene paciencia, es una forma, con Jonás, que de alguna forma también nos ayuda a nosotros a entender que también tiene paciencia con nosotros, y que el Dios que le dio una segunda oportunidad a Jonás también nos la dio a nosotros. ¿Tú recuerdas algún personaje de la Escritura, aparte de Jonás, que Dios le diera una segunda oportunidad? Y una tercera, una cuarta, y una quinta, y una... ¿Tú recuerdas a alguien que Dios le diera una segunda oportunidad? A David. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido le dio Dios una nueva oportunidad? Porque David adulteró y le dio una segunda oportunidad. Adulteró y mató, aunque no cogió la mano, pero fue instigador. Efectivamente, Dios le dio una nueva, como vimos hace 2 semanas, una nueva oportunidad a David. Muy bien. A Pedro. ¿A Pedro? Y no iba a decir que a Pedro. A Pedro. Más evidente imposible. A Pedro Dios le dio una segunda oportunidad, y tercera y cuarta. Sí, señor. ¿Alguien más? Sansón, ¿no? También. Sansón también le dio una nueva oportunidad también. Porque Sí. En un sentido también le dio una oportunidad. Al final Sí. cuando tiró la Sí, cuando ya estuvo allí con los brazos. Y es una pena que le sacaron los ojos que llegara a ese sitio, pero Dios le dio una segunda oportunidad para hacer algo. Sí. A David también. Sí, lo que ha dicho ella, a David. Sí. Jacob. Jacob Dios le dio, y qué oportunidad. Como que cambió de la noche a la mañana en el valle de Jaboc cuando luchó con el ángel. Le dio una nueva oportunidad. Muy bien. ¿Sansón hizo eso para vengarse tanto de lo que habían hecho? Sansón hizo eso para vengarse, sí. De hecho, dice, le sacaron los ojos y tal, y es la única vez que en el libro que Sansón se lee que oró. Es la única vez que se dice que oró para tener la capacidad. Lo que pasa es que Dios le usó eso para hacer su juicio y seguir su función con lo que estaba pasando. Pero sí, Sansón es un prototipo del creyente carnal, sinceramente. Un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo, unos padres maravillosos, un nacimiento milagroso con el milagro, con el ángel que lo estaba diciendo, y sin embargo fue el poder del Espíritu Santo. No se puede fiar de las mujeres. Y aún su nombre está en Hebreos 11. Y aún su nombre está en Hebreos 11, sí. Una de mis preguntas para el Señor. Muy bien, fíjate que hemos visto algunos de las personas que Dios tuvo paciencia, y encontramos a muchos en el que Dios le dio una nueva oportunidad. Y tú conoces, ahora dejando el texto bíblico, los personajes de la palabra de Dios, ¿tú conoces a algún hermano o alguna hermana que, bueno, voy a cambiar la pregunta, a nivel personal, si alguien quiere contarlo, ¿tú tienes alguna experiencia en la que Dios a ti te ha dado una segunda oportunidad? A mí lo que pasó, yo no estoy en la Biblia. A mí me ha dado una segunda oportunidad, tercera y cuarta oportunidad, pero yo no estoy aquí en la Biblia. Pues te estoy preguntando. Personas aquí que Dios nos haya dado una segunda oportunidad. Tú. Ahora me ha dado no una oportunidad, sino me ha dado muchas oportunidades. Y le he fallado un montón de veces, por una cosa, por otra, por lo que sea, por muchas circunstancias que no las voy a decir, las puedo decir, pero bueno. Que me ha dado muchas oportunidades. Pero bueno, lo que estaba... Yo conocí al Señor aquí en la iglesia
el Señor me selló, me dijo, mío eres tú, y aquí estoy. Cuando me bauticé, pues me bauticé también con una canción que decía, en mis manos te llevo grabado, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré hasta el fin. Y eso lo está cumpliendo, aunque yo lo haya fallado, y como mucha gente de la Biblia bíblicamente también la ha fallado. Quería decir también otra cosa, antes que me olvide, hablando de la paciencia. Yo le pondría también lo de la paciencia, que también la capacidad de soportar el sufrimiento. También la capacidad de soportar el sufrimiento. A mí me han dado muy buenos consejos aquí en la iglesia. De verdad, muchos hermanos me han dado muy buenos consejos. Todo ha sido una maravilla. Que yo lo cuidara o no lo cuidara, ya eso va aparte. Pero uno de los mejores consejos que me dieron a mí fue mi hermana Carmen. ¿No te acuerdas? Le di, me acuerdo. Porque yo lo estaba pasando muy mal. Hace ya muchos años. Y entonces ella vio mi situación, vería mi situación, como estaba. Era al principio de yo venía a la iglesia. Y a mí lo que me hacía falta precisamente era paciencia, que no la encontraba, la paciencia. Y la situación que yo tenía era de eso, porque a mí me dolía eso, me dolía la sangre por mis venas, me dolía las venas. Cuando corría la sangre, me dolía las venas, del sufrimiento que yo estaba pasando. Y por eso esto no nos olvida, es la capacidad de soportar el sufrimiento. Y Carmen me dijo, dice, Antonio, ten paciencia. Oye, me se quedó ese grabado, pero me se quedó grabado hasta ahora, hasta el día de hoy. Y siempre me acuerdo de eso. Cuando habla de la paciencia, siempre me recuerda a ella. Digo, me dio un consejo que ese venía para mí, como tanto han venido. Que va a ser, no voy a decirlo ahora todo. Pero me dio un buen consejo. Muchas gracias. Te hacía falta que Me hacía falta y vino a mi corazón. La paciencia. Muy bien. Nuevas oportunidades. El Dios de la paciencia ha dado oportunidades. ¿Te iba a decir también algo, Paco? No, yo iba a decir que mi me ha salvado de dos oportunidades muy buenas. Una cuando me dio listo y la otra cuando me dio el COVID. Que nos contaba que por mí no daba un duro y fíjate, lo único que daba un duro era él. Sí. Es interesante porque la paciencia, aquí vemos dos aspectos de la paciencia y de las nuevas oportunidades. Una es espiritual, nuevos comienzos espirituales, y la otra es física, nuevos comienzos físicos. En las dos, efectivamente, Dios da paciencia. ¿Alguien más? A mí me da Señor muchas oportunidades porque cuando cada vez que pido perdón y voy para adelante porque Él me da el perdón. El perdón de Dios, en un sentido, es una expresión de su paciencia, porque nos da dos oportunidades. Porque si no nos diera la oportunidad, la vez que le falla a uno, primeramente ya, si no te da otra oportunidad, no la pide. ¿Y recuerdas a alguna persona de tu entorno, alguien que tú conoces de otra iglesia, de aquí mismo, que tú hayas visto cómo el Señor ha tenido paciencia con esa persona, aunque no digas su nombre, o si quieres decirlo, si está en los caminos de Dios, a una persona que a ti te ha impactado porque Dios ha tenido paciencia y le ha dado una nueva oportunidad? Anoche estaba yo compartiendo con mi Antonio, porque le llevé unos caracoles, ¿te acuerdas? Si quieres compártelo tú. ¿Los caracoles o lo que va a compartir ahora? Si quieres compartir lo que te dije, ¿te acuerdas? Los caracoles, sí, los caracoles, ¿te acuerdas? Que en el Centro Cristiano Shalom he estado yo allí cuando me pasó lo que me pasó. Pues estuve asistiendo en el Centro Cristiano Shalom. Además, te lo dije un día, Pedro. Digo, estoy visitando una iglesia, ¿te acuerdas? Y me dice, está bien, que la visite. Pero claro, mi iglesia es aquí, donde yo conocí a Dios, como he dicho. Anoche estaba compartiendo con él que había un muchacho de allí
que le mataron al padre, unos sicarios, a cuenta de dinero negro y cosas de esas. Y entonces los sicarios mataron al padre del muchacho este que yo estoy diciendo. Y entonces él vino de Grecia vino a España para matar a los que habían matado al padre, para vengarse. Y estuvo buscándolo por todas partes, buscándolo. Y entonces él se enteró de que se refugiaba en una iglesia evangélica. Una iglesia de esta, pero no como esta, ¿no? Sino una iglesia así un poco más. Y entonces estuvo buscándolo con una pistola para ir a matarlo. Y en ese trayecto, pues nada, pues conoció a su novia, conoció a una muchacha, se hizo novio, y ella lo invitó a ir a la iglesia. Y en la iglesia, cuando él vio la iglesia, decir las canciones, compartir las palabras y eso, pues nada, que se convirtió al Señor. Y entonces el Señor le dio la oportunidad esa de no vengarse de los que habían matado al padre. Se casó con ella, tuvo, que yo sepa, tiene 3 o 4 hijos ya, tiene 3 o 4 hijos, todos casi todos iguales. Y conoció al Señor y hoy pastorea una iglesia en Grecia. Por eso he dicho que hay iglesias y Centro Cristiano Salvo está abriendo muchas iglesias en todas partes del mundo. Y es una oportunidad. Él se acordaría de las palabras que dice: no vengáis vosotros mismos de la venganza para mí. Y entonces, eso es lo que... Muy bien. Y eso edifica, inspira. Muy bien, Antonio, gracias. ¿Alguien más que se acuerde de otra persona que Dios ha dado y para Dios tiene inspiración? Pues tenemos que dar gracias al Señor, hermano, de verdad, porque el Señor tiene paciencia. Los que estamos aquí somos testigos de que el Señor tiene paciencia con cada uno de nosotros. O sea, aquí todos tenemos que decir: qué paciente eres, Dios, conmigo. Uno de una manera, otro de otra. Yo le doy gracias al Señor por la paciencia de Diego, ¿no? Claro. Yo me acuerdo muchas veces, casi todos los días, me dicen: gracias por la paciencia de Diego. Sí, tenemos que dar gracias. Y tiene mucha paciencia. Sí. Y tenemos que dar gracias también por la paciencia que Dios tiene con otros. Que a lo mejor nosotros no lo tenemos, pero Dios sí lo tiene. Dios tiene paciencia con otros y vemos también como lo que ha contado Antonio, maravillas. Así que fijaros, hermanos, que vemos que la paciencia de Dios se muestra claramente con los pecadores, también se muestra claramente con los creyentes. Y el Dios de la paciencia siempre nos da nuevas oportunidades. La paciencia de Dios, déjame decirte también, estas dos cosas que hemos visto son muy buenas, ¿verdad? Que Dios tiene paciencia con los pecadores y que Dios tiene paciencia con su pueblo, con los creyentes. Esto que voy a decir no es tan bueno, pero la palabra de Dios lo enseña también. La paciencia de Dios tiene sus límites. La paciencia de Dios tiene sus límites. Dios es muy paciente, muy paciente, muy paciente, muy paciente, muy paciente, pero hasta que dice basta. Hasta que dice basta. Entonces, es que si no tuviera esos límites sería lo que la gente dice, que todos los caminos llegan a Dios. Efectivamente. Sí. Si él no tuviera un límite, dijera hasta aquí he llegado, Sí. Sería verdad que todos los caminos llegan a Dios. Sí. Y no es cierto. No es cierto. Además también no sería un Dios justo. No sería un Dios justo, porque el pecado, tú no puedes dejar el pecado como si no pasara nada. Eso lo hago yo, pero Dios no. Pero Dios no. Dios castiga el pecado en un momento dado, porque es santo. Porque es santo. Si tú te vas a la Escritura, de los muchos ejemplos que hay, ahí tenemos el ejemplo clarísimo del diluvio. El diluvio llegó un momento en el que Dios dijo: se acabó, se acabó, se acabó. Porque vio la corrupción que había en el hombre, la maldad que había en el hombre, descomunal, por todos lados. Y llegó un momento en que Dios dijo: se acabó. Y aún así no acabó con la raza humana. Aún así acabó con la mayoría, con casi todo, pero siguió con su promesa con una familia.
y permitió que esa familia viviera, pero tuvo en su momento dado, el Dios de la paciencia se acabó y mandó el diluvio, menos a esa familia para que continuáramos. Que os voy a contar también de Sodoma y Gomorra, que incluso un hombre de Dios como Abraham estaba intercediendo, hasta dónde llegó el pecado de esos pueblos, que bueno, y si 50 yo lo perdonaré, y si 45 yo lo perdonaré, y si 30 yo lo perdonaré, y si hasta que llegó un momento que ya mismo Abraham digo, no ni uno. Y aún así Dios mandó el castigo, pero a Lot, por ejemplo, sobrevivió, y sus hijas, ¿no? Entonces, fijaros que en este caso, hermanos, Dios tiene paciencia, infinita paciencia con cada uno de nosotros. Y lo sigue teniendo. Pero ¿cuántas veces tuvo paciencia con Israel? Que le quitó la vida a la mayoría, bueno, no pasó a la tierra prometida por tanto. Sí. Y con la guerra, cuando no hacían las cosas como él, no le daba la victoria. Así, fijaros que la paciencia de Dios tiene sus límites, también con nosotros. Qué bueno es, ¿verdad? Es decir, Dios acabó su paciencia con Sodoma y Gomorra, pero yo no estoy en Sodoma y Gomorra. Qué bueno es decir, Dios se fue paciente con el diluvio, pero yo no estaba en el diluvio. Que Dios se fue paciente con Israel, pero yo no estaba en Israel. Pero estabas aquí. Pero estamos aquí. Estamos aquí. Y entonces Dios es paciente, dice, Dios es paciente. Oye, que conmigo puede llegar un momento en que diga, se acabó. Porque estamos viviendo de una manera que estamos pecando, no nos arrepentimos, estamos dando un mal testimonio de mil cosas, ¿no? Que el Señor tiene paciencia, hasta que llega un momento y dice... Por eso dijo que no iba a destruir más al mundo, pero iba a destruir el ser humano. Eso es. Y así está pasando. Eso está pasando. ¿Sí? Así que fijaros que el Dios de la paciencia también tiene sus límites. Como los padres. Los padres tienen que tener una paciencia enorme. ¿Qué voy a contar a los padres que hay aquí? Tienen que tener una paciencia enorme. Pero hay un momento en que los padres tienen que decir, se acabó. Porque si no los niños hacen lo que les da la gana. Y el día de mañana se convierten en monstruitos. Los padres hay que tener mucha paciencia porque son niños, hay que enseñarles, pero hay un momento en que los padres dicen, se acabó, esto así no. Pues lo mismo, de otra manera, porque Dios es muchísimo, tiene más amor que cualquiera de nosotros, pero Dios tiene sus límites también con la paciencia. Cuando el pecado se mete, cuando hay endurecimiento, cuando hay rebeldía, cuando no hay arrepentimiento, Señor, da paciencia, hasta que se acaba. Entonces viene el diluvio. Entonces viene su disciplina, viene su castigo porque se acabó su paciencia durante un tiempo. Fijaros también que durante una de las cosas que encontramos también en la Escritura es esto que vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Que no haya leído antes. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo. Muy bien, fijaros, antes hemos hablado del Dios de la paciencia y ahora está diciendo aquí la paciencia de Cristo. Me encanta. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Qué bueno que el Señor nos va encaminando a su amor, al amor de Dios, y también a la paciencia de Cristo. ¿Cómo fue la paciencia de Cristo? ¿Cómo es la paciencia de Cristo? ¿En qué se muestra la paciencia de Cristo? ¿Qué significa para nosotros la paciencia de Cristo? ¿Cómo afecta la paciencia de Cristo en nuestras vidas? ¿Tiene vida de paciente ¿Qué? que tiene vivo de paciente que No, tiene tiempo de paciente que... No nos expulsa de su lado, por mucho que nos ve, que hacemos lo que no es correcto, que no lo obedecemos, no nos expulsa de su lado. Siempre, cuando aclamamos, siempre está dispuesto a darnos la mano.
Ujú. Hermano, cuando hablamos de la paciencia de Cristo, estamos hablando también de la paciencia de Cristo con respecto a nosotros, como estamos. Pero es que Cristo fue paciente. Él mismo fue paciente. Él fue paciente. Él aguantó desde que nació y sobre todo cuando empezó con el ministerio público. Él sabía dónde iba a ir, ¿eh? Él sabía que lo iban a matar. Él sabía cómo iba a ser su muerte. Y tuvo paciencia. Tuvo paciencia sabiendo que tenía que hacer la voluntad del Padre. Tuvo paciencia hasta el último momento en que sabía lo que iba a ocurrir. O sea, él nos dice que Cristo fue tentado en todo, como nosotros, por eso no entiende. Pero es que Cristo también vivió la otra parte, vivió todo igual que nosotros, vivió también la paciencia. Fue el siervo sufriente, podemos decir, el siervo sufriente paciente. Porque fue paciente, vivió la paciencia. Cuando le dieron fue paciente, cuando se burlaron de él fue paciente. Cuando fue ante los gobernadores y jefes romanos y judíos, fue paciente. Con sus discípulos fue paciente. Fue paciente. Y sigue siendo paciente con nosotros. El ejemplo supremo de paciencia para nosotros realmente es Cristo. Y en el sufrimiento pues, es lo más difícil. Porque cuando en tu carne está sufriendo los latigazos y el maltrato y tú lo soportas. Ahora no. Cristo, nuestro ejemplo de paciencia. Sí. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Todo esto que estamos viendo, la paciencia de Dios. Que tenemos que tener paciencia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué aplicaciones podemos tener nosotros de la paciencia de Dios? Mirad lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. ¿Quién lo tiene que no haya leído? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjate lo que está diciendo aquí, vaya descripción, ¿eh? Vaya descripción. Y está hablando de una iglesia, ¿eh? Y fíjate que dice que de esta iglesia que roguemos a los que amonestéis a los ociosos. O sea, que había gente que no daba un palo al agua. Ocioso, que no hacían absolutamente nada. Que alentéis a los de poco ánimo. O sea, en esta iglesia había gente de poco ánimo. Y los de poco ánimo, cuando hay alguien de poco ánimo, se contagia. Y dice Pablo que amonestéis a los de poco ánimo que están haciendo una labor que vaya tela. Que sostengáis a los débiles. También había gente débil. Gente de carácter débil, de temperamento débil, que hacía lo que los demás le decían, etcétera, ¿no? Pero fijaros que dice que seáis pacientes para lo que son pacientes con ustedes. No, eso no dice, perdón. Que seáis pacientes con algunos. Tampoco dice eso. Que seáis pacientes con los de vuestra familia. Perdón, tampoco dice eso. Que seáis pacientes con todos. Con todos y con todos. Seamos pacientes para con todo, hermano. En la iglesia hay todo tipo de personas. En la familia hay todo tipo de personas. Con algunos conectamos mejor, con otros conectamos peor, con unos nos llevamos mejor, con otros peor, pero somos hermanos. Y hay todo tipo de personas. Y dice el apóstol Pablo, que seáis pacientes para con todos. Y sigue porque dice que mira que ninguno pague a otro mal por mal. Efectivamente, o sea, una de las cosas, hermano, que tenemos que la paciencia que el Señor nos dice es, perdonadme esta expresión, aplícate el cuento. Aplícate el cuento, dice el Señor, aplícate el cuento. Sé paciente con todo. Con el que te cae bien, con el que te cae mal, con el que tiene temperamentos diferentes, formas de razonar diferentes. Sé paciente con todo. Y eso tiene que tener una capacidad buena para ser paciente con todo el mundo, porque todo el mundo no nos cae bien todo. Exacto, sí. La paciencia es un tributo del Espíritu Santo. La paciencia tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo, efectivamente. Uno de esos frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Sí.
Así que tengamos paciencia, hermano. Tengamos paciencia en los unos con los otros. Tú conmigo y yo contigo. Tengamos paciencia. En este con todos no entra solamente tú contigo y yo con nosotros, sino con los que no creen igual que creemos nosotros, con los que creen otras cosas y con los que son cabezones. Sí, sí. Con nuestros prójimos, aún con nuestros enemigos. Eso dice la palabra. Así que tenemos que tener paciencia para con todos. Para con todos los límites, evidentemente. Pero tenemos que tener paciencia para con todos. Mirad lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo haya leído? ¿3:12? Sí. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muy bien. Fijaros que aquí nos habla de un vestido. Nos habla del vestido de la misericordia, de la benignidad, de la humildad. Y también nos habla de la mansedumbre y nos habla del vestido de la paciencia. Es decir, cada día, hermanos y hermanas, cada día tenemos que coger, cuando nos levantemos, tenemos que coger la ropa de la paciencia y ponernos la ropa de la paciencia cada día. Y nos tenemos que vestir de paciencia cada día. Cada día. La paciencia con nosotros mismos. La paciencia con el cónyuge o con los padres o con los hijos. La paciencia en el trabajo, con los compañeros y con el jefe, con los jefes. La paciencia con la gente de la calle, del bloque, del lugar donde vivimos. La paciencia al conducir. La paciencia al andar. La paciencia en la iglesia. La paciencia con los hermanos. O sea, tenemos que vestirnos con esa paciencia. Porque si no, vamos a pasar todo el día impacientes. Estamos en un mundo muy impaciente. Nos mosqueamos por cualquier cosa, nos enfadamos por cualquier cosa, perdemos los estribos por cualquier cosa, y tenemos que ser pacientes y vestirnos con la Yo paciencia. creo que la persona que te enfada por cualquier cosa porque está siempre enfadada. No está contento con él, no está contento con nadie. Que se pica o come, María Jesús. Esa es una buena definición. No está contento con él o con ella y está descontento con todo el mundo. La decisión. Sí. Paciencia. María, se está quemando. No, son porrazos. Y hemos dicho que tenemos que ser pacientes para con todo, que tenemos que ponernos el traje de la paciencia cada día, cada día. No sirve que me la pusiera ayer, hoy también me la tengo que poner, el traje de la paciencia. Y la armadura. Sí, a veces una armadura ahí. Y mirad lo que dice, con esto voy a terminar, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice, el amor es sufrido. En otras versiones pone, el amor es paciente. En vez de sufrido, al fin y al cabo el amor es sufrido. En otras versiones pone, el amor es paciente. El amor siempre es paciente, hermanos. Hay un momento que es verdad, como hemos puesto el ejemplo de los padres con los hijos, o con el mismo Dios. El amor de Dios no es comparable a nada, pero incluso el amor de Dios llega un momento en que dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero aún así la palabra de Dios nos dice que el amor, y aquí está hablando entre nosotros, como creyentes, como entre personas, ¿no? El amor es paciente. Este es de las parejitas. Este es de las parejitas. Pero también es de cada uno de nosotros, entonces, que es el amor siempre es paciente, el amor sabe esperar, el amor sabe esperar, el amor da oportunidades a los demás, el amor no se pone a machacar, el amor es paciente,
Y en eso tenemos que buscar nosotros delante de Dios, ¿no? Que seamos pacientes, porque es muy fácil, hermano, muy fácil, tremendamente fácil perder la paciencia con otros. Pero no olvidemos que también la pueden perder con nosotros. Entonces, esto es una doble dirección. Tú puedes perder la paciencia conmigo y yo la pierdo contigo. Por eso es importante que prime por encima de todo el amor, porque el amor es paciente. Y lo que otros y hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Dios es paciente con su pueblo, paciente con Jonás, paciente con los hombres y mujeres que hemos visto, porque Dios ve algo. Dios es paciente. Si Dios no fuese paciente, nos aplastaba como cucaracha, como las moscas estas. No, pero Dios es paciente siempre, siempre. Esto es una de las marcas del creyente, ser paciente, sobre todo con aquellos que peor lo llevamos. Sobre todo con aquellos que peor lo llevamos. Seamos pacientes para con todos, porque el amor es paciente. Amén. Amén.